Sí, buenos días. Soy el investigador Pedro Álvarez Sifonte del Departamento de Estudios Socioreligiosos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas como participante de esta mesa de trabajo para el Congreso LASA 2021. Específicamente, el tema que voy a tratar se refiere a la caracterización de la COVID-2019, la respuesta de los evangélicos cubanos que van de una intención apocalíptica a una acción de solidaridad. En esta diapositiva están los datos generales para cualquier pregunta o posible cuestionamiento a mi exposición actual. El objetivo de la presentación específicamente se refiere a la caracterización de las acciones de iglesias, grupos protestantes y evangélicos durante la situación de pandemia en Cuba. Las religiones a nivel mundial han tenido la necesidad ante esta situación de confinamiento de configurarse o reconfigurarse en espacios que hasta ese momento no habían sido lo suficientemente desarrollados o tenido en cuenta por las diversas religiones a nivel mundial. La situación de Cuba tiene mucho en común con la situación mundial. Las religiones en Cuba han tenido la necesidad también de readecuarse, de modificar sus acciones litúrgicas específicamente, dentro de una etapa de confinamiento sumamente difícil y han tenido, por supuesto, que readecuar su mensaje, han tenido que readecuar o adecuarse a la situación actual de una manera creativa y de una manera suficientemente acertada para la situación específica de Cuba. De las más de 50 iglesias que hay en este momento, iglesias de grupos protestantes evangélicos, se tomaron 8 de las más distintivas o de las que están clasificados o han venido tomando posesión en los 3 principales grupos que como investigadores hemos visto que se han desarrollado en este momento en el país. La investigación ha partido de los estudios en sus perfiles en las redes sociales y, por supuesto, la interacción con la liturgia y con la práctica ha sido mínima debido a la situación de confinamiento. Las 3 vertientes o posicionamientos de las iglesias protestantes evangélicas que estamos viendo en este momento de crisis pandémica están concentradas en, primero, grupos de iglesias con posiciones neoconservadoras, fundamentalistas, muy centrados en un discurso apocalíptico y de conversión evangélica que posibilite la salvación del hombre, además de las acciones o las posibles acciones políticas que están tomando este grupo específicamente de iglesias y grupos evangélicos. La segunda posición son actitudes aislacionistas de grupos e iglesias que han intentado evadir la realidad o de por lo menos no interactuar socialmente con las situaciones que se han dado a nivel económica, política y social, y a su vez también con un retraído contenido litúrgico o diríamos contenido teológico también centrado en la sanación, centrado en la salvación y en la evangelización muy aislada, en colectivos aislados, en comunidades pequeñas y con intenciones de mantener el mínimo de fieles en tales religiones.
El tercer grupo sería a iglesias o grupos con actitud solidaria, colaboracionista, participativa, que intentan de alguna manera hacer conciencia de la necesidad de la protección, la necesidad de la participación en acciones coordinadas con el gobierno o con actores sociales importantes en diversas comunidades. Esas son en sí los tres posicionamientos fundamentales que estamos viendo en este momento en el país. Las características significativas de este periodo, que abarca de marzo del 2020 a marzo del 2021, es decir, un año de investigación más superficial debido a las situaciones de confinamiento, nos han llevado a la demostración de que el principal cambio, la primaria transformación ha sido la búsqueda y desarrollo alternativos de difusión a través de diversas plataformas, especialmente las redes sociales. La diversidad de iglesias y las tres posiciones, algunas más, otras menos, han tomado las plataformas digitales como elemento fundamental para divulgar sus mensajes. El tercer característica es el posicionamiento de discursos y alianzas ultraconservadoras y fundamentalistas que se han visto empoderados o se han visto beneficiadas por la situación caótica que ha habido en el mundo, también por supuesto con las dificultades económicas que ha tenido el país, con las situaciones de cambios sociales que se han visto en el país en un momento determinado y por supuesto los diversos discursos que vamos a después tener en cuenta posteriormente. Y el tercer elemento es la construcción de líderes de opinión, usando y haciendo parte de un grupo de personalidades de la cultura científica que de alguna manera u otra han fortalecido algunos de estos discursos desde la parte fundamentalista o desde la parte solidaria. Las temáticas, el discurso hegemónico, antiderecho, el código de la familia, los posicionamientos sobre libertad religiosa, algunos criticando las funciones de libertad religiosa, otros apoyando posiciones de libertad religiosa, otros reclamando mayores posiciones de libertad religiosa, las visiones sobre las acciones del Estado, algunas apoyando las acciones del Estado, otras recriminando al Estado por algunos olvidos y algunos errores, la demonización de otras prácticas religiosas. Los tres posicionamientos han entrado en disquisiciones demonizadoras unas de otras, algunas más, otras menos. La llamada a la solidaridad, la posición colaborativa, que han sido las menos con las sociales, y el impacto económico de la COVID-19 y algunas medidas gubernamentales tomadas a partir de enero del 2021 que dan al traste o han supuesto limitaciones en el desarrollo de programas y financiamiento de diversas iglesias y de diversos grupos de las tres tendencias que hemos visto. Por ende, en general ha sido la toma de las redes sociales la característica fundamental de este periodo, con discursos que ya habían sido tomados antes de la pandemia, pero que en este momento de pandemia han tomado dimensiones más fuertes, más profundas, más problemáticas, más polémicas, sobre todo en lo que se refiere a posiciones antiderecho o posiciones pro derecho de diversas acciones en contra o a favor del código de familia, de grupos LGTBI, de movimientos feministas, de acciones o programas de educación sexual, que es lo que más ha
preponderado en este momento que investigamos.